Hola, soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La famosa teoría de cuerdas postula que todo en el universo, desde la estrella más grande hasta la partícula más fundamental, estaría conformado por pequeñas cuerdas, es decir, diminutas hebras de energía. Hoy vamos a platicar con el joven físico Mariano Chernikov, especialista en esta teoría, quien nos platica cómo pretende conciliar las dos grandes visiones del siglo XX, la teoría de la relatividad general y la mecánica cuántica, y además nos habla de sorprendentes aplicaciones como la holografía. Esto es Los Observadores. Hola Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Muchas gracias, Iván. Gracias. Pues vamos a hablar de un tema fascinante porque involucra la explicación de cómo funciona nuestro universo y es a un nivel teórico. De ahí el reto que estés tú aquí para ayudarnos a comprender. En este caso, la teoría de cuerdas, la famosa, muy famosa, y la mencionan mucho en los medios de comunicación, en las series. ¿De qué hablamos? Bueno, tiene en el mercado más de 30 años, o del orden de 30 años. La teoría de cuerdas surge, o sea, dentro de las fuerzas fundamentales que hay en la naturaleza. Una de ellas es la que se encarga de mantenerlos dentro del átomo. Hay protones y neutrones. Y los protones adentro están armados de unas pelotitas más chiquititas, unas partículas elementales que se llaman quarks y gluones, que son partículas fundamentales, son ladrillitos con los que se arma todo el universo. Hace muchos años no se sabía cómo era que interactuaban estos quarks, y la fuerza que describe cómo interactúan, es decir, por qué se mantiene junto el núcleo atómico, se llama la fuerza fuerte. La gente hace muchos años, intentando estudiar esta teoría, descubrió que había una cierta analogía que para fines prácticos es irrelevante, pero que tiene que ver con cuerdas, que la manera en que se comportaban estos bichitos era como cuerdas. Como unas hebras de energía, ¿no? Como si hablara... Exactamente. Bueno, de alguna manera es como esta representación, ¿no? Gráfica, como que una línea de sí, transmisión quizás energética. el ejemplo, y que es bastante fidedigno de cómo funciona, es que la fuerza fuerte, esta que mantiene el núcleo atómico junto, se comporta de tal manera que tú sabes, por ejemplo, entre dos electrones, o sea, entre cargas eléctricas, si tú los separas, conforme los vas separando, la manera en que se sienten es cada vez menos. Es decir, cuanto más lejos están, menos se ven. Con la fuerza fuerte pasa al revés, es como si tuvieran una liga entre ellos. Entonces, cuanto más los quiero separar, se forma este flujo de energía que tú estás diciendo, estos como hilos de energía que tú estás comentando, y es literalmente como una liga. Y entonces, esta liga que se forma ahí dio como pauta o dio pie a que la gente pensara que este sistemita se podía describir en términos de una cuerda. Como si la visualizáramos y todo el universo. Bueno, aquí estamos hablando todavía de un universo microscópico. Estamos en la mecánica cuántica, que es cómo se comportan las partículas fundamentales. Sí, quizás eso vale la pena que lo aclare. O sea, para que tengas una idea el tamaño del cual estamos hablando. Una buena referencia es, por ejemplo, si uno describe un electrón. Un electrón en comparación, si fuera el tamaño de una naranja, el núcleo atómico sería el tamaño de la Tierra. Bueno, eso creo que esa imagen es muy descriptiva, de lo que estamos hablando, de un mundo infinito, microscópico, pero real. Y eso eso es lo interesante, que la mirada de esta teoría y la mirada de la física va hacia la comprensión de estos fenómenos. Sin embargo, la teoría de cuerdas no solo está averiguando cómo funciona ahí, sino cómo funciona el universo en general. Sí, de hecho, o sea, esto que te comentaba, esa fue la motivación de por qué la gente empezó a pensar en cuerdas, pero de hecho no funcionó. Esa forma de describir esta fuerza no funcionó, y la gente los científicos de esta época guardó esta idea en el cajón, y unos años más tarde la volvieron a sacar. Y empezaron a trabajar. ¿Cuándo sucede esto? Digamos, relanzamiento. El intento por entender la fuerza fuerte sucede a principios de los 70s, y el relanzamiento de la teoría de cuerdas finales de los 70s, principios de los 80s. Esta gente en su mayoría teóricos, físicos teóricos, con ideas fantásticas o con la capacidad de pensar
que se les ocurrieran cosas tremendas. Sí, de crear mundos para suponer, ¿no? Exacto. Y el gran paso, o sea, la idea fundamental de la teoría de cuerdas es suponer que ahora el ladrillito con el que armamos todo, en vez de ser un puntito como lo es cada partícula elemental que conocimos, es un objeto extendido, como una cuerda de violín. Y el hecho de que sea extendido, además de poderse mover en el espacio-tiempo, puede vibrar como una cuerda de violín, idéntico. Y entonces la propuesta, o sea, lo que ellos dijeron es, bueno, resulta que cada modo de vibración de esta cuerda, así como un violín puede vibrar en diferentes notas, cada modo de vibración de esta cuerdita da lugar a las partículas elementales que vemos, ya esencialmente después a todo lo que vemos en nuestro universo. Estaríamos pensando que desde las partículas fundamentales hasta la estrella más grande estarían de alguna forma compuestas o conformadas por vibraciones de esta cuerda. Exactamente, o sea, están hechas de cuerdas que están vibrando y dependiendo cómo vibren, es la partícula que uno ve. Déjame decirte esto, si tú ves algo muy chiquitito desde muy lejos, lo que en realidad ves es un puntito, no ves la estructura, no alcanzas a ver que es una linita. O sea, si yo te dibujo, si agarro un listón y me voy 10 metros para atrás, esencialmente no vas a ver que es un listón, vas a ver un puntito. Entonces la idea es esa, las cosas son tan chiquitas, tienen que ser mucho más chiquitas que lo más chiquito que hemos visto, porque si no ya las hubiéramos visto, pero tienen esta estructura extendida. Y entonces, imagínate que la cuerda no vibra en do, pero imaginemos solamente para cuestión de explicación, vibra de una cierta manera, entonces lo que ves vibra de tal manera que es un electrón, pero vibra de otra manera y es un quark. Y así todas las diferentes partículas elementales. Entonces, como bien tú dijiste, o sea, una estrella está hecha de varios elementos y esos elementos son de ciertos átomos. Cada uno estaría... Pero el gran paso es suponer que el objeto fundamental es uno solo y es una cuerdita. Si hoy tenemos esta teoría que, como bien dice, es una teoría, es apenas una estructura de ideas, Exacto. ¿Hacia dónde avanza el conocimiento para su comprobación, para convertirla en una ley? La teoría de cuerdas por ahora es solo teórico. No hay ningún experimento, es importante mencionarlo, no hay ningún experimento por ahora que pueda corroborar la existencia de la teoría de cuerdas. Predice un montón de cosas la teoría de cuerdas. Entre ellas, una muy famosa, una de las predicciones de la teoría de cuerdas, que es de las que la gente más ha oído hablar, es que predice que vivimos en un universo de 10 dimensiones. El universo en el que nosotros vivimos, en principio, lo que vemos y creemos, es en 4 dimensiones, o sea, 3 dimensiones espaciales más el tiempo. La teoría de cuerdas predice que vivimos en 10. Esto, cuando uno encuentra ese resultado en la teoría de cuerdas, hay 2 opciones. O dices, o está mal y la tiro a la basura. Como teoría ya no me funciona porque lo que veo es 4. O digo, bueno, por ahí hay cosas que puedo explorar y veo las consecuencias de esas 10 dimensiones. Más allá de que yo no las vea. Hay cosas que no vemos. O sea, si yo te pregunto, ¿alguna vez has visto un quark? Exactamente. No lo has visto. Lo que ves son las consecuencias de ese quark. ¿Y a esto se refiere cuando hablamos de 10 dimensiones? O sea, ¿tienen un nombre cada una de estas dimensiones? Son, digamos, son dimensiones geométricas en el sentido de, en física hablamos de dimensiones cuando, si yo te digo 3 dimensiones espaciales, tú te puedes mover en un plano, o sea, para allá y para arriba. Sí, los 3 ejes. Los 3 ejes. Ajá. Pero después, si yo empiezo a agregar dimensiones espaciales, aunque no somos capaces de visualizarlas, son simplemente otras direcciones en las que te puedes mover. Como no las vemos, la gente de teoría de cuerdas lo que tuvo que hacer es inventar una manera de esconder esas dimensiones. No haciendo trampa, desde luego, pero entender por qué es que no las vemos. Cuando uno hace eso, empieza a ver teóricamente un nuevo universo de 4 dimensiones, pero donde los efectos de esas cosas que escondiste, de esas 6 dimensiones que escondiste, están presentes. Digamos, es como crear un modelo donde las posibilidades de la materia son mayores, las posibilidades de lo real, digamos, o de lo existente, podría comportarse de otras formas que, pues, igual no conocemos. Porque... Sí, creo, o sea, sí, es muy cercano a lo que estás diciendo, quizás con el detalle de que o sea, creo que quizás lo más sencillo de decir es, aparecen un montón de cosas nuevas. O sea, el hecho de aparecen más partículas, aparecen más fenómenos físicos que no todos hemos visto, o que muy pocos hemos visto, o incluso hay muchos que no hemos visto, y entonces habría que intentar entenderlos, o primero habría que verlos. Mariano, una de las preguntas que se hace el ciudadano a pie, si me dejas decirlo así, es
¿Cómo estudia el físico teórico estos fenómenos? A mí me gustaría que me describieras tu labor. Pues, mira, a ver, te puedo dar mi experiencia personal con eso. Creo que primero te tiene que gustar que las cosas abstractas o que no necesariamente tengas que ver un experimento para creértelo. Eso es la física teórica en buena medida. Y después, a mí una cosa que me encanta y que creo que es lo que más admiro de la gente que estudia estas cosas es que es gente muy creativa, porque no lo ves. Y entonces hay toda una estructura matemática muy fuerte y reglas de la física que no es que uno se las brinca. La física teórica también tiene reglas muy concretas. Y entonces lo que uno hace es leer mucho. O sea, básicamente el día pasa uno leyendo mucho y aprendiendo tanto como se puede de áreas afines y de física teórica, digamos física de partículas, por ejemplo, mecánica cuántica, muchas áreas de la física. Y con eso uno va intentando construir alrededor de las ideas que ya han ido armando. En el plano teórico, o sea, alrededor, discutiendo con colegas, leyendo cosas viejas, porque de pronto hay problemas abiertos que seguimos sin entender y entonces uno puede revisitar esos problemas con esta nueva visión y ver si algo... Como es el caso de la misma teoría de cuerdas. Exacto, o sea, de hecho, hay problemas que la teoría de cuerdas, o sea, yo te diría que ahora hay dos vertientes, al menos dos vertientes muy grandes de la teoría de cuerdas. Una que sigue buscando que la teoría de cuerdas sea esta teoría fundamental del universo para explicar básicamente todo lo que vemos. Y eso es un objetivo como muy ambicioso. Que no sabemos si tendrá frutos o no, o si será la buena. Y la otra es una línea de investigación que tú has llevado a cabo, exacto, ¿no? sí, la sí, holográfica, que llama mucho la atención porque, a fin de cuentas, puede pensarse incluso hasta en una aplicación de esta herramienta teórica. Platícame en qué consiste. Sí, es un área muy bonita. Bueno, sí. Bueno, me imagino que a ti te apasiona. Que surge dentro de la teoría de cuerdas. O sea, es una herramienta que apareció hace 16 años y que aparece como una especie de apéndice de la teoría de cuerdas, pero que, a diferencia de tener como objetivo explicar todo y etcétera, etcétera, hay preguntas muy concretas en la naturaleza que no entendemos y que incluso no tenemos herramientas para estudiarlas. ¿Cómo cuáles? Mira, quizás el ejemplo más resonado que hay ahora es en los aceleradores de partículas que ahora volvieron a aprender el Gran Colisionador de Hadrones. Ahí crean, entre las muchas cosas que estudian, crean un nuevo estado de la materia que se llama el plasma de quarks y gluones. Básicamente es una sopa caliente de partículas. Pero resulta que ese estado de la materia no se conocía. Es un nuevo estado de la materia. Y como tal tiene propiedades físicas que no entendemos. O sea, que vemos pero que no entendemos. Y las herramientas que tenemos en el mercado no son capaces de explicar todo lo que sucede ahí. Explican cosas, vamos entendiendo cosas. Hay diferentes maneras de acercarse a este problema. Desde luego, la teoría de cuerdas o la holografía no es el único camino. Es solamente un camino. Pero es bonito que es un escenario completamente físico, una cosa que vemos, que hay experimentos, y que la teoría de cuerdas, a través de esta herramienta que se llama holografía, intenta dar respuesta a ciertas preguntas bien concretas. Ese es un ejemplo. Dime una cosa, este estado de la materia tiene algo que ver con esto que en algún momento han dicho que podría ser el origen del universo, podría ser... Sí, exactamente. Hay mucha gente que cree y que están todos muy de acuerdo, que puede ser el estado primigenio del universo. O sea, cuando apenas después del Big Bang hay un momento en que, digamos, que previo a la creación de la luz. Que se cree que este estado que estamos encontrando en los aceleradores es eso. Es muy complicado, dura nada. Crearlo es tremendamente complicado. Y entonces hay un montón de científicos en todas partes del mundo intentándolo entender, porque creemos que vamos a aprender cosas sobre ese estado de la materia, pero además sobre el origen temprano del universo. Pues gracias, Mariano. Gracias por venir aquí. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.